Capítulo 3 y en el versículo 9, hermanos, aquí hay un versículo que en toda esta semana, hermanos, Dios ha traído a mi mente, a mi corazón este versículo, segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a mirar aquí este versículo. Aquí, hermanos, hablando acerca de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. La promesa, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Si lo encuentra, puede decir un fuerte amén, hermanos. Y dice ahí la palabra de Dios. El Señor, está hablando aquí del Señor Jesucristo. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Otra vez dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo, dice, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ven? Vamos a orar y luego vamos a pedir la bendición de Dios. Señor amado, gracias, Padre, por este día, Señor, esta tarde que nos permite estar aquí delante de su presencia. Pedimos que bendiga el estudio de su palabra, bendice a los hermanos, Señor, y nos ponemos aquí delante de su presencia para que usted nos hable, Señor, obra en nuestro corazón, en nuestra vida, nuestra mente, y seamos edificados, Señor, bendecidos, salgamos diferentes que como entramos, Señor, recibiendo bendición de su palabra. Nos humillamos delante de usted, Señor, sea su espíritu que nos redarguya y nos hable y nos enseñe, Señor Padre. En el nombre de Cristo se lo pedimos y le damos las gracias para su honra y su gloria. Amén. La promesa de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Número uno, hermanos, queremos hablar acerca de la promesa de nuestro Señor Jesucristo y está hablando específicamente, hermanos, acerca de su regreso, acerca de su venida, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él prometió, hermanos, regresar. Amén. Él prometió regresar. El Señor Jesucristo, hermanos, Él prometió regresar. Número uno, Él vino a este mundo, dio su vida, Él se humilló, se hizo hombre. Allá en Gálatas 4:4 nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo, ¿verdad? Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y todo se cumplió. José y María hicieron todo conforme a la ley. Circuncidaron al niño al octavo día, le pusieron por nombre Jesús y fue registrado, ¿verdad?, con su nombre. El profeta Isaías, ¿verdad?, él profetizó que una virgen daría luz a un niño, a un hijo, y llamarían su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Jesús, ¿verdad?, Salvador de todo el mundo entero. Entonces, Él prometió venir a regresar otra vez. Número uno, hermanos, Él vino a este mundo primero, ¿verdad? Y allá en Lucas, en el capítulo 1, nos menciona que el ángel le dijo a María, ¿verdad?, que vendría este niño. Y María dijo, bueno, ¿cómo será esto? Dice, pues no conozco varón. El ángel Gabriel le dijo que el Altísimo lo iba a cubrir con su sombra y el santo ser que nacería sería llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Entonces estaba hablando del niño, de Cristo. Él vino. También número dos, Él fue crucificado, hermanos. Él fue sepultado y Él resucitó conforme a las Escrituras. Allá en 1 Corintios 15, versículo 3 y 4, dice Pablo que dice, así que yo os he enseñado, dice que el Señor, Él vino conforme a las Escrituras, fue crucificado conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día. Y vino y después de haber resucitado anduvo aquí, dice, por 40 días y fue visto por más de 500 personas a la vez. Y Él vino, estuvo aquí y mientras estaba aquí en la tierra, hermanos, Él dijo a sus discípulos que Él se iba a ir. Que Él se iba a ir, pero que Él iba a regresar otra vez. Así de que, hermanos, ahorita estamos esperando su regreso. Y porque esa fue la promesa que Él dijo, que Él iba a regresar. El número 3, entonces,
el Señor Jesucristo fue al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero hermanos, cuando Él se fue y antes de Él irse, Él dijo, mira, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Pero Él dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. Allá en el Evangelio de San Juan nos dice que el Señor, hermanos, Él dio la promesa que Él iba a mandar al Consolador, el gran Consolador, que es el Espíritu Santo, el Espíritu bendito de Dios. Entonces, Él vino, Él estuvo aquí, hermanos. Él fue crucificado, fue sepultado, resucitó, hermanos, conforme a las Escrituras, y fue al cielo y envió al Consolador, al Espíritu Santo. Vamos a mirar, hermanos, aquí en San Juan capítulo 16. Aquí, hermanos, en segunda de Pedro, hermanos, capítulo 3, versículo 9, donde dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, ¿verdad? Mucha gente piensa que no, pues ya no va a regresar, no, pues ya no va a venir, no, pues mis abuelitos decían que Cristo iba a venir, hermanos. Para Dios 1000 años es como un día, ¿verdad? O sea que no hay tiempos, Él no vive bajo tiempos. Nosotros sí vivimos bajo días, horas, meses, años, pero el Señor, hermanos, 1000 años es como nada, es como un día. Entonces, el Señor no retarda su promesa. Dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Hay un propósito por el cual, si es que el Señor no ha venido, entonces es que si mi tío necesita esa salvación, si mi abuelo necesita salvación, si mi primo necesita salvación, entonces ellos necesitan ser salvos, y el Señor ha sido paciente en no venir, no queriendo que ninguno perezca, que ellos no perezcan, que ellos no se pierdan, que ellos no se mueran sin Cristo y vayan al infierno. Si el Señor ha sido paciente, no queriendo, dice, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que puedan arrepentirse, que puedan venir a Jesucristo, que puedan ser salvos, que puedan ser perdonados. Entonces, gloria a Dios, hermanos, que nuestro Señor tiene compasión y tiene paciencia para con los nuestros, amén. Porque mire, todos nosotros tenemos gente todavía que no son salvos, no han venido a Cristo, no han recibido a Cristo. Algunos todavía se burlan, sí, no critican y esto y aquello, ya te hiciste aleluya y cosas así. Sí, porque no entienden todavía la salvación, pero el Señor ha sido paciente con ellos, ¿verdad? Y rogamos a Dios, Señor, dales paciencia, dales vida para que puedan tocar sus corazones un día y que puedan arrepentirse, que puedan ser salvos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miramos allá, hermanos, en San Juan capítulo 16, el Evangelio de San Juan. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo aquí, hermanos. Él vino, estuvo aquí, fue crucificado, fue sepultado, resucitó, pero hermanos, Él va a venir un día para atrás. San Juan 16:7, hermanos. San Juan 16:7. Miren lo que Él dijo aquí. San Juan 16:7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene, dice, que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Eso Él dijo cuando Él estaba aquí en la tierra. ¿Y sabes qué? Dijo Pedro, Pablo, José, Ramón, te conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría, el Espíritu Santo no vendría. Entonces, nos dice también allí en San Juan 14, versículo 16, dice, yo rogaré al Padre. ¿Quién es el Padre? Pues Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el creador del universo, el que hizo el cielo y la tierra. Y Cristo está hablando aquí. Él está diciendo, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Lo que está diciendo es que yo me voy a ir, pero Él os mandará otro Consolador.
Así es de que no, en otros pasajes también él dijo, no os dejaré huérfanos. Miren el versículo 26, dice, en el versículo 26, allí mismo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Consolador, hermanos, el Espíritu Santo, ¿verdad? Para consolar, para enseñar, para convencer. También allá en San Juan capítulo 16, versículo 8, dice aquí, cuando Él venga, está hablando aquí del Consolador. Dice Cristo, mira, les conviene que yo me vaya porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Y yo rogaré al Padre y os enviará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Está hablando del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, se encarga de enseñarnos, de consolarnos, de guiarnos, de dirigirnos, de hablarnos, de enseñarnos toda la verdad de Dios. Todo lo que nosotros necesitamos saber está aquí en la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, bendito de Dios. Todo lo que el cristiano, el Hijo de Dios, necesita saber del Espíritu, aquí está. Entonces, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice, por cuanto no creen en mí. De justicia, dice Cristo, por cuanto voy al Padre. Dice, y no me veréis más. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, el diablo, el maligno, ese mal espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Que ahora, por cuanto el príncipe de este mundo, dice, ya ha sido juzgado, ya tiene su parte, ya tiene su lugar, un día será lanzado en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre, donde serán lanzados también el falso profeta, los anticristos, ¿verdad? Todos los mentirosos, los cobardes, los abominables, homicidas, ¿verdad? Y todos los mentirosos serán lanzados en el lago que arde con fuego y azufre, ¿verdad? Delante de los santos ángeles y del Cordero. Bueno, el Espíritu Santo, aquí, hermanos, se nos ha mostrado con la palabra de Dios, el Señor nos enseñó que Él vino y Él se fue, pero mandó al Consolador. Pero también, hermanos, allá en el versículo 13 aquí dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace el Espíritu Santo, hermanos? Aquí es otra enseñanza extensa en cuanto al Espíritu. Nos va a guiar a toda la verdad. Pero hablando del regreso, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, ya hablamos un poquito de su venida, cómo Él estuvo aquí, hermanos, y es un estudio extenso, tremendo, en el tiempo que Él estuvo aquí, hermanos. Pero Él regresará otra vez. Él regresará otra vez, porque ese es el punto, es el tema que estamos tratando. La promesa del Señor que Él dijo, voy a regresar otra vez. Voy a volver. Voy a venir otra vez. Por mi pueblo, por mi iglesia, por los míos, por los santos, por usted y por mí, hermano. Está hablando de usted y de yo, de los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. El Señor va a venir. Y entonces, vendrá, dice la palabra de Dios, en una nube. Vendrá en una nube. ¿Cómo va a regresar el Señor? Va a venir en una nube, va a descender del cielo en una nube. Hechos capítulo 1, hermanos. Hechos capítulo 1. El Señor, hermanos, Él regresa, Él viene pronto y podemos, hermanos, oír sus pisadas. ¿Cómo lo sabemos? A través de los tiempos, a través de lo que está sucediendo. Ya ha habido muchos terremotos, muchas hambres, ha habido, hermanos, desastres por donde quiera. Ha habido, hermanos, un montón, hermanos, de política y todo eso por donde quiera. Todo eso estaba anunciado, todo eso estaba profetizado. Hambre, enemistades, pleitos, contiendas, terremotos y todas estas cosas el Señor habló, y que eso iba a ser principio antes de su venida, y todo eso ya lo hemos mirado. Así de que ya podemos oír sus pisadas. El Señor, hermano, ya viene pronto por su pueblo, viene pronto por su iglesia. Hechos capítulo 1. ¿Cómo va a regresar? Aquí la palabra de Dios nos dice cómo Él va a venir, cómo va a regresar.
Hechos 1:9 dice, habiendo dicho estas cosas, el Señor Jesucristo dice, viéndolo ellos, fue alzado. Dice, y le recibió, ¿qué, hermanos? Una nube. Le recibió una nube. Esto es cuando Él se fue, hermanos, cuando Él ascendió al cielo. Le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dice, y estando ellos, sus discípulos estaban ahí con el Señor, ¿verdad? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él, ¿qué, hermanos? Se iba. El Señor se iba. Esto fue después, hermanos, esto fue después de que Él fue crucificado, fue sepultado, resucitó y anduvo aquí, hermanos, por mucho tiempo, más de 40 días, y fue visto por más de 500 personas a la misma vez. Y luego dice, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, ¡hey, varones galileos! ¿Por qué estás mirando al cielo? Y les hacen una pregunta, ¡hey! ¿Por qué estás viendo para arriba? ¿Por qué estás viendo al cielo? Este mismo Jesús dice que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, dice, como le habéis visto ir al cielo. Entonces, hermanos, ¿cómo va a regresar? Así como Él fue tomado al cielo. ¿Y cómo fue tomado al cielo? Una nube les ocultó de sus ojos. Y así en una nube vendrá. La palabra de Dios no tiene error. Así como se presentó, así como se fue, así va a venir. En su primer venida, hermanos, estamos hablando, bueno, en esta segunda venida, cuando Él vino primero, anduvo aquí en la tierra, como hombre nunca pecó, nunca hubo maldad en su boca, nunca hubo engaño, nunca respondía con maldición, no, encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, al Dios Padre. Como cordero fue llevado al matadero, cuando aún en su crucifixión Él no dijo nada. Él pagó el precio que tenía que haberse pagado, fue sepultado y resucitó. Entonces, Él vino aquí a este mundo, a esta tierra, y luego fue para arriba en una nube. ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así como le habéis visto ir, así vendrá para atrás. Entonces, cuando Él regrese, hermanos, cuando Él regrese, no va a poner su pie aquí en la tierra. Nota muy importante. Él fue tomado. Cuando Él regrese, no pondrá su pie aquí en la tierra, sino que nosotros, hermanos, que vivimos ahorita, que estamos vivos, vamos a mirar allá en 1 Tesalonicenses, hermanos, para que miremos 1 Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 13. Estamos hablando, hermanos, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él regresará y regresará muy pronto, hermanos. Según algunos la tienen por tardanza. Su promesa de Dios es que Él iba a regresar. El Señor Jesucristo va a regresar. Pero algunos la tienen por tardanza. Algunos dicen, ya se tardó. Ya no va a venir. No, el Señor sí dijo, pero ya ves, no ha venido. Según algunos la tienen por tardanza, pero Él es paciente para con todos, sino que ha sido paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno se muera sin Cristo y que vayan al infierno. No, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos se salven, que todos sean perdonados, que todos alcancen la salvación de Dios. Él no quiere que ninguno perezca. Dice aquí, tampoco queremos, dice hermanos, en el versículo 13, 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, dice que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay gente que no tiene esperanza, hermanos. Cristo dijo, mira, si no os arrepentís, en vuestros pecados moriréis, y todos pereceréis igualmente si no os arrepentís. La salvación, hermanos, el Señor Jesucristo ya vino, pagó el precio que tenía que haberse pagado, y ya no va a haber más precio más. Ya no va a haber otro sacrificio en el que la gente pueda ser salvos. Solamente por Jesucristo, solamente por su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Ya no va a haber otro sacrificio. Y otros, dice, como los otros que no tienen esperanza. Mucha gente murió pensando en otras cosas. Sí escucharon de Cristo, pero decidieron rechazarle.
decidieron no aceptarle. Y otros no van a tener oportunidad por causa de su incredulidad, por causa de ese corazón no arrepentido, por causa de blasfemar el nombre de Dios y pensar que Jesucristo es pecador como cualquier hombre pecador, como cualquier hombre, cualquier ser humano. Y le toman en poco y se burlan de él. Muchos le dijeron, por el Belcebú echas fuera los demonios. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Nosotros tenemos un padre que es Abraham. Y muchos se burlaban del Señor, hermano. Otros ya no van a tener esperanza. Pero si Dios ha sido paciente, hermanos, es que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No os entristezcáis como otros, dice, que no tienen esperanza. Porque si muchos se burlaron y rechazaron al Señor, ya no va a haber otra esperanza para ellos. Mucha gente que está confiados en su falsa religión y otros que blasfeman el nombre de Jesucristo, aquel que les puede salvar, que les puede libertar. Si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Bueno, sigue diciendo, hermanos, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquel abuelito, tatarabuelito que murió, cristianos, confiando en Cristo, gloria a Dios, porque ellos van a venir con el Señor, hermano. Los vamos a volver a ver, es lo que está diciendo. Los vamos a volver a ver. Van a estar con el Señor. ¿Dónde están? ¿Dónde está mi abuelita? Mi tatarabuelito. ¿Dónde está mi tío? Aquel que confiaba en Jesucristo y que le pidió a Cristo salvación. Un día lo vamos a ver. Allá está con Él. Allá están con Él. Están bien sanos y salvos. Y bien con el Señor. Aquellos que durmieron en Él. O sea, aquellos que murieron siendo cristianos, siendo creyentes, que confiaron en el Señor, tienen la paz, el descanso de Dios, están con el Señor y un día los vamos a ver, gloria a Dios. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, usted y yo que estamos aquí, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea que si el Señor viene en este momento y Él viene, hermanos, nosotros nos vamos con Él, seremos arrebatados, así dice la palabra de Dios, seremos arrebatados. Dice, no precederemos a los que durmieron, no nos vamos a adelantar, todo va a ser en orden, porque Dios hace las cosas en orden. Dios es un Dios de orden. Porque el Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice, hermanos? Descenderá ¿de dónde? Del cielo. Descenderá del cielo. Así como decía ya en el libro de los Hechos. Así como la habéis visto ir al cielo, así vendrá otra vez en una nube. Entonces Él descenderá del cielo y luego dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice aquí. Juntamente, dice, con ellos, en las, ¿dónde? ¿En qué? En las nubes, gloria a Dios. Entonces aquí enseña que el Señor no va a poner su pie en tierra. Esto va a ser hasta la otra venida. Pero en esta venida, en el aire, nos encontraremos con el Señor para recibir al Señor. ¿Dónde, hermanos? Dice aquí, en el aire, en el aire. Y así estaremos siempre, dice, con el Señor. Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Gloria a Dios. Si esto no nos produce gozo, tristeza, paz, tranquilidad, yo no sé qué otra cosa nos va a traer paz, tranquilidad, gozo, seguridad de saber que si morimos ahora o mañana, vamos con el Señor. No hay otra cosa que nos pueda dar gozo, paz, seguridad, tranquilidad de que un día estar con nuestro Señor. Gloria a Dios. Seremos también, hermanos, transformados. 1 Corintios 15:50, lo mencionaba hace ratito ese versículo. 1 Corintios 15:50 y versículo 51. 1 Corintios 15:50 y 51 dice, pero esto digo, hermanos. Aquí está hablando a creyentes, cristianos, salvos, que han sido redimidos, salvos por la gracia de Dios. Hemos venido a Cristo, Cristo nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha dado la salvación. Dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso va a ser un hecho. Todos seremos transformados.
Porque si el Señor viene, los que durmieron en el Señor, ellos ya están, gloria a Dios, ya ellos recibieron a Cristo. Pero si viene el Señor, nuestra carne y sangre no entrarán en el reino de los cielos. Solo lo que quiere decir es que esto será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor nos va a transformar. Porque la carne y sangre no entrarán en el reino de los cielos. Carne y sangre se quedará aquí, el pecado se quedará, será eliminado. Y Dios nos dará cuerpos gloriosos, cuerpos, hermanos, diferentes, cuerpos nuevos. En un momento, dice aquí, versículo 52, en un que abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, está hablando del cuerpo, que es corrupto el cuerpo, se vista de incorrupción. Y esto mortal, está hablando del cuerpo, se vista de inmortalidad. Nos va a transformar el Señor y nos va a dar vida, hermanos. Nos va a dar otro cuerpo diferente. Vamos a tener cuerpos gloriosos que van a poder resistir la gloria y el poder de Dios. Porque esta carne y esta sangre no puede resistir la presencia, el poder de Dios. Y Dios nos va a transformar y nos va a dar cuerpos nuevos, cuerpos diferentes, cuerpos gloriosos que puedan, hermanos, estar delante de la presencia de Dios. Entonces, cuerpos nuevos, cuerpos gloriosos, sin pecado. El día y la hora, hermanos, Mateo capítulo 24. El día y la hora, nadie sabe. El día y la hora, nadie sabe. Hay varios pasajes, hermanos, que hay que analizar aquí. Mateo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aquí está Cristo hablando. O sea, ni los ángeles ni el Hijo, solamente el Padre. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Cómo hacer un arca acá en el desierto? No, hombre, tú estás loco. Noé, ¿cómo hacer un arca? Ni agua hay aquí. ¿Cómo? Que en un desierto. Mas Noé, por fe, decidió seguir a Dios, decidió hacer el arca en que su casa se salvase, no mirando todavía lo que iba a venir. Todo por fe, mirándolo, ¿verdad? Como ya casi siendo un hecho, pero aunque no lo miraba, él se puso a construir ese arca por fe, creyendo en la promesa de Dios, creyendo que aquel que le habló y le dijo, mira, era fiel para cumplir esa promesa y lo alcanzó, cumplió su promesa. Y Noé se salvó, él y toda su casa. ¿Por qué? Porque tuvo fe, creyó a Dios. Y en esos días la gente se burlaba, ¿verdad? ¿Cómo que un arca? En estos días, ¿qué dice la gente? Nadie, ¿cómo que ya son salvos? ¿A poco ya son salvos? Y eso es lo que dice la gente. Pero hermano, el que cree en Jesucristo, la Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Será salvo. No entendieron hasta que vino el diluvio y se les llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Porque hermanos, no todos creen en Cristo. En una familia hay división por causa. ¿Y quién es la causa de división? Cristo. Porque no todos creen en Cristo. No todos deciden recibir a Jesucristo. Tal vez el hijo no, la hija o tal vez la madre, ella acepta a Cristo y decide seguir a Cristo, pero el esposo no, o así, viceversa. Pero aquel que deposite su fe en Jesucristo y que crea en Cristo y le pida salvación y se arrepienta y le pide a Cristo, Cristo le salva, Cristo le perdona, Cristo le da salvación.
Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, aquí, hermanos, el día y la hora nadie sabe, pero el Señor regresará. Y también, hermanos, Él no retarda su promesa. Amén. Como dice allá en 2 Pedro 3:9. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que el tío se pierda, que el tío perezca. No, Él no quiere que el abuelo, el esposo, la esposa perezca. No, Él quiere que se arrepientan. Él quiere que acepten a Jesucristo. Él quiere que vengan a la salvación. Y les ha dado tiempo, les ha dado oportunidad, les ha dado una chance, les ha dado vida para que se arrepientan. Pero si no se arrepienten y si no quieren, entonces Él dice, mira, si no os arrepentís, todos moriréis, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, entonces hay una oportunidad, una chance que Dios da antes de su venida. Pero Él, hermanos, la promesa de Él es que Él va a regresar. Él va a regresar, y gloria a Dios, porque Él va a regresar. No os dejaré solos, no os dejaré huérfanos. El día y la hora nadie sabe. Aclarando esto, hermanos, veremos algunas señales, y muchas que ya hemos mirado, ¿verdad? Y vamos aquí, por último, hermanos, no quiero meterme un poquito más adentro acerca de lo que será la otra venida, hermanos, cuando venemos con el Señor y ahí el Señor pisa tierra. Eso ya va a ser, hermanos, cuando va a haber una tremenda guerra, ¿verdad? Todos van a ir en contra de Israel y el Señor va a defender a su pueblo de Israel. Por eso le digo, el Señor es judío, ¿verdad? Y Él está de parte de los judíos. Su nación es Israel. Y Él va a venir a defender su pueblo, su nación, a los judíos. Todo el mundo entero van a ir en contra de Israel, pero el Señor va a defender a esta nación. Esto es en otra parte. Pero ahorita, hermanos, ahorita estamos en esta venida del Señor Jesús, cuando Él va a regresar por nosotros y luego nos vamos con Él. Nos iremos. ¿Alguien sabe el siguiente punto de ahí? Cuando nos vamos con el Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a haber? El tribunal. Galardones y recompensas para todo aquel que sirvió a Cristo, para todo aquel hermano que invirtió en la obra de Dios. Esto va a ser para los creyentes, ¿verdad? Para los creyentes, y vamos a ir allá con el Señor. Pero bueno, una pregunta muy importante, hermanos, ¿cómo debo de estar yo ahora? ¿Cómo debo de estar esperando la venida del Señor? Punto muy importante, hermanos, que toca nuestro corazón. Y es como un warning, ¿verdad? Es como para estar nosotros alerta, al tanto, para no dormirnos, para no estar, hermanos, flojos, para no estar en las cosas de Dios perezosos, ¿verdad? Sin hacer nada para el Señor. Y debemos de estar activos, hermanos, en la obra del Señor, en la obra de Dios, haciendo algo.